Evidente, nos encontramos en nuestra segunda sección, VIP, donde le vamos a presentar a nuestro segundo personaje de la semana. Nos acompaña como nuestro invitado el licenciado Luis Abinader, el líder del Partido Revolucionario Moderno, el líder opositor comprometido con el fortalecimiento democrático en la República Dominicana. Muchas gracias, don Miguel. Licenciado Luis Abinader, ¿y hasta dónde vamos a llegar con la inseguridad ciudadana de acuerdo a la visión que tiene usted? Bueno, el bloque de diputados del PRM pidió la interpelación del jefe de la policía. Y tampoco se aceptó la interpelación del jefe de la policía, porque lo que se le quería preguntar al jefe de la policía, muchos de los casos que han sido escándalos, como el caso de los Minas, del robo del Banco Popular, que después aparecieron unos oficiales tratando, no se sabe cuál es, si asaltando a los asaltantes o tratando de investigar el caso. Pero de hecho es que ni llamaron a los fiscales ni cumplieron con el protocolo de la misma Policía Nacional. Pero usted ha escuchado a la Policía Nacional llamando a estos o sometiendo una investigación sobre este caso. Entonces nosotros como partido y bloque de diputados queremos que el jefe de la policía nos diga qué ha hecho con estos casos de corrupción dentro de la misma policía, si hay una comisión de investigación, y segundo, que nos diga si los recursos que le llegan para combatir el crimen y la delincuencia, que es la mayor preocupación de todos los dominicanos y dominicanos hoy, que nos diga si son suficientes. Porque yo sí digo que no son suficientes, independientemente de los problemas de corrupción que hay actualmente en la Policía Nacional. ¿Y a dónde vamos a llegar con la política de endeudamiento, comprometiendo a presentes y futuras generaciones dominicanas? ¿Qué diría usted? Mira, un grupo de jóvenes profesionales que nos reunimos en esta semana me preguntaron cuál es el principal daño que ha hecho el PLD al país. Y yo les decía, el daño a las instituciones y el endeudamiento irresponsable, don Guillermo. Pero el daño a las instituciones, un gobierno con la decisión de institucionalizar este país, como es el gobierno del cambio que vendrá en el 2020, nosotros vamos a hacer todo un retorno a las instituciones y fortalecer muchas que nunca la han tenido, instituciones fuertes en nuestro país. Y eso en 2 años con la decisión política, con el fortalecimiento de las instituciones y los organismos de control de nuestro país, especialmente la Contraloría con auditorías semestrales y la Cámara de Cuentas con auditorías anuales. Y después un Ministerio Público independiente como nosotros hemos prometido. Eso, las instituciones se van a fortalecer en nuestro país. Y ahora, en el caso del endeudamiento, que era su principal pregunta, don Guillermo, se va a necesitar, como nosotros tenemos planificado, de manos expertas y prudentes para mantener un nivel de crecimiento, pero mantener ese endeudamiento con una planificación de llevarlo en un tiempo acordado a niveles adecuados. Lo peor de todo, don Guillermo, es que para el 2020, cuando vendrá el cambio de gobierno, el 30% de los ingresos tributarios van a tener que ser destinados solo al pago de intereses de esa deuda. Y nosotros nos preguntamos, y se pregunta el pueblo dominicano, don Guillermo, con ese nivel de endeudamiento, ¿nos hemos enriquecido? ¿Usted sabe lo que hemos pagado con esos niveles de endeudamiento? Hemos pagado los intereses de la misma deuda. Y hemos pagado también a ese partido, a los dirigentes de ese partido, que tiene los mejores sueldos de la administración pública. No son los profesores, no son los médicos, no son los policías, son los dirigentes del PLD que tienen los mejores sueldos en esa administración pública. Y nosotros nos estamos endeudando para pagarle sueldos lujosos a los miembros y dirigentes del Partido de Liberación Dominicana. Pero son multimillonarios sin explicación. Bueno, muchos de ellos. Por esa razón, con sueldos no se hacen millonarios. Se hacen millonarios con los negocios que han hecho en la administración pública. Y usted llega a la presidencia de la República en el 2020. ¿Usted va a mantener entonces, se preguntan muchos dominicanos, a la mafia eléctrica, como dicen los propios empresarios que la denuncian, a la mafia de los combustibles, a la mafia de la sobrevaloración de obras, a la mafia en las compras del Estado?
a la mafia en todo. ¿Qué diría usted? Pero de ninguna manera, don Guillermo. Si yo no voy a hacer los cambios que requiere este país, yo me quedo en mi casa. Si yo no voy a institucionalizar este país, hacer un gobierno transparente, yo mejor me quedo en mi casa. Me dedico al sector, a los proyectos como me dedicaba, empresariales. Este país necesita un cambio radical, don Guillermo. Un cambio radical de transparencia, de honestidad. Eso es lo que necesita, requiere y nosotros le vamos a cumplir a este pueblo dominicano. Aquí va a tener todo el mundo que ser transparente. Aquí no va a haber una mafia en ningún sector. A usted le faltó también la mafia en la frontera de traer para que entren y facilitando y corrompiendo y entren inmigrantes ilegales de Haití. Esa es otra mafia terrible que tenemos nosotros. ¿Cómo la enfrentaría usted? Pero, mire. ¿Usted lo sacaría del país? Es decir, esa cantidad de indocumentados que amenaza a un pueblo dominicano que ve cada vez más en las calles del país a ciudadanos haitianos indocumentados y no pasa nada. Mire, don Guillermo, lo primero es que yo voy a fortalecer el CESFRON, que es el organismo especializado de la frontera. Pero no vamos a tener que sacar a tanto porque es que no van a poder entrar. Nosotros vamos a establecer varios niveles y controles, como se establece en muchísimas fronteras que manejan adecuadamente. ¿Y los que están en el país? Y los que están en el país, sencillamente que retornen a su país, de manera, respetando sus derechos, de manera muy pacífica. Pero en este país no puede haber un solo indocumentado, sea haitiano, norteamericano, ruso, chino, de ningún país, don Guillermo. Es que ninguna sociedad organizada puede tener ciudadanos irregulares, indocumentados. Por eso lo dice la ley, don Guillermo. Por eso no es lo que yo quiera ni diga el presidente de turno. Es que eso es lo que dice la ley de migración de nuestro país, que no la cumplen. Y por eso estamos llenos de haitianos indocumentados. No se cumple esa ley. Cuando a mí me preguntan, ¿qué usted va a hacer para sacar los documentados? Ayer me preguntaban en una de las actividades que realizamos, de escuchando a la gente, lo que piensa el pueblo dominicano. Y yo le decía, sencillamente cumplir con la ley de migración, y así no existirían indocumentados en nuestro país. Licenciado Luis Abinader, rendición de cuenta de los que no han gobernado por 18 años. El corrupto y abusador de Leonel Fernández Reina, todavía presidente del PLD, el actual gobierno del presidente Danilo Medina, frente a un comité político y un comité central. Y ahora vemos que la vicepresidenta de la República dice que deben rendir cuenta. ¿Qué dice usted? Bueno, don Guillermo, es que rendir cuenta no es lo que quiere una persona. Es que esa es la ley. Pero es que en este país, cumplir con la ley le estamos dando como si fuese algo especial. Es que tenemos que cumplir la ley, don Guillermo. Y la ley exige fiscalización y transparencia. Es que la situación en que estamos viviendo, y por eso tenemos un pueblo indignado, don Guillermo, es porque aquí no hay ningún nivel de transparencia. Es porque los fondos públicos que nos cobran a usted, al pueblo, a todos, que muchas empresas pequeñas y grandes y medias, don Guillermo, se están endeudando para pagar impuestos. Y vemos que esos impuestos entonces se van en corrupción, en gastos superfluos, como los 1.400 millones de pesos, pagándole a delincuentes que se saben que están condenados, que el caso de Joao Santana y de su esposa. Es que estamos ante una situación, don Guillermo, de un gobierno, como yo he dicho y repetido, de un modelo agotado que no puede continuar. Pero diferentes sectores del PLDismo gobernante quieren continuismo, quieren reelección, la piden, la mandan a pedir también. Mire lo que dice en Cristo Rey
un grupo de dominicanos, Danilo 4 años más, para el líder de la oposición principal del país. ¿Qué significado tiene? Bueno, don Guillermo, mire, yo quiero decirlo muy claro aquí. Lo primero es, yo quiero recordar algo que parece que no se recuerda, lo que mandan a hacer esto. Es que nuestra Constitución, que fue modificada hace menos de 4 años, no permite una nueva repostulación. Eso es lo primero. Lo segundo es que solamente anunciar esto es un acto temerario, irresponsable, pero muy peligroso para la paz pública de nuestro país. Porque solo un intento de repostulación, solo el intento, porque aquí nunca se llegaría a una reelección. Por la situación actual, una reelección es imposible. Pero solo un intento, don Guillermo, sería desestabilizar el país y crear un grave problema de gobernabilidad. ¿El peor de los gobiernos, el de Leonel, el de Danilo o el de Abinader? Bueno, si tomamos en consideración los compromisos, sí, el peor de todo ha sido el de Luis. Te voy a decir por qué. Diablo, me sorprendió. Sí, claro que sí. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el gobierno de Leonel Fernández, que surgió del Frente Patriótico, sí, de los compromisos de esa camada de la Liberación Nacional con el grupo de Balaguer, tenía compromisos serios para no ir contra Balaguer ni contra ninguna de su gente. Entonces, cualquier cosa que Leonel hiciera no estaba justificado, pero por lo menos había que entenderlo. Lo de Danilo Medina, que fue la continuación de ese Frente Patriótico y de los compromisos hechos en el Palacio de los Deportes, con las manos levantadas y todo, y ya la corrupción había hecho estragos dentro de esa fila de ese gobierno y de ese partido. Entonces, lo que se hizo allí estaba más que justificado desde el punto de vista político y desde el punto de vista de lo que es el poder. Pero Luis Abinader llegó al poder bajo el auspicio de la Marcha Verde y de la toma de la Plaza de la Bandera, con el compromiso de que aquí no iba a haber impunidad y que no iba a haber corrupción y que se acabó el robo y que se acabó y que iba a recuperar todo lo que se robó. Y yo te pregunto, ¿ese compromiso se materializó o se ha materializado? Luis Abinader no es más que un sinvergüenza. Ay, Dios. Luis Abinader no tiene palabra. Luis Abinader no tiene principios. Te pregunto. Entonces, el peor gobierno de todos los que hemos tenido, de la muerte de Trujillo para acá, es el de Luis Abinader. ¿Peor que el de Hipólito? Peor que el de Hipólito. Yeah. Peor que el de Hipólito. Hipólito por lo menos tenía cierto carácter. Hipólito Mejía, cuando llegó al poder, con un solo decreto destituyó la banda que tenía el PLD en el Ministerio Público y se llevó de paro la mayoría de los jueces que tenía el PLD. Luis llegó y ha dejado la misma estructura criminal del Ministerio Público y de los jueces, las mismas mafias, y ha sido el garante de que la impunidad no cese. Luis Abinader es el garante de que no haya ninguna persecución contra la corrupción y viene ahora a proponerle a este país de que un nuevo esquema para perseguir la corrupción y de que sé yo cuánto. Usted no es más que un sinvergüenza. Usted no tiene palabra, usted no tiene dignidad, usted no tiene decoro, usted no tiene nada. Entonces por eso digo que es el peor gobierno, porque los otros ya sabíamos más o menos de dónde venían y lo que iban a hacer. Bien. Doctor, gracias.